Hola, ¿qué tal? En este video vamos a armar las sumas superiores e inferiores de Riemann utilizando Microsoft Excel. Fíjense que a partir de lo que leyeron anteriormente, las aproximaciones de Riemann es aproximar el área de cualquier curva utilizando simplemente rectángulos, ¿sí? Y las cosas que vamos a necesitar básicamente para encontrar estas dos sumas de Riemann, tanto la suma inferior como la suma superior de Riemann, es primero y principal la regla de correspondencia entre x e y o la función f de x, y después el punto inicial y final donde yo quiero calcular este área o esta integral, o sea, el punto inicial y el punto final. Y necesitaríamos definir también la cantidad de particiones que vamos a necesitar. No es lo mismo calcular una aproximación con 4, con 8 o con 10. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar un lugar donde definir estos tres parámetros. Y a partir de definir estos tres parámetros, o sea, A, B y la cantidad que yo tenga, lo que vamos a lograr definir es el ancho de cada una de estas particiones. Entonces lo que voy a necesitar primero es un rectángulo donde poner A, un rectángulo donde poner B, un rectángulo donde poner n la cantidad de esta y un rectángulo donde lo que me debería calcular en este caso es la cantidad de particiones, o sea, el ancho, la cantidad no, sino el ancho de cada una de estas particiones, llamémoslo delta, en este caso delta x. Como para hacer que sea una integral simétrica, vamos a proponer estos dos valores, la integral entre menos 3 y 3, ¿sí? Y vamos a proponer hacer unas 10 particiones. Bien, mira, este me quedó con muchos decimales. Format num, format cells. Perfecto. Entonces, en este caso, delta de x, ¿sí? Delta de x, como lo vimos en el apunte anterior, era la resta entre el extremo final, o sea, el extremo b, ¿verdad? Era b menos el valor de a, todo esto dividido en la cantidad de divisiones que yo tengo. Perfecto, esto me da el ancho. Vamos a emprolijar un poquitito todo esto. Correcto. Bien, estos tres valores o estos cuatro valores básicamente son valores que van a quedar fijos. Es hora de que entonces armemos un poquitito nuestra tabla de Excel. Los valores que vamos a necesitar son los valores de los puntos estos, o sea, de la sumatoria de este rectángulo, llamemos el rectángulo I, ¿no? Y también dependiendo de si estemos calculando la sumatoria o superior o la sumatoria superior o la inferior, vamos a necesitar diferenciar si son el punto este o este punto que tengo acá, o sea, diferenciar entre si es el punto 0 o el punto 1. Entonces voy a necesitar no solamente el punto sub i, sino que también voy a necesitar el punto i menos 1. A esos puntos i, por ejemplo, este va a ser el 1, 2, 3 y todos los demás puntos hasta llegar, ¿sí?, al valor 10, que en este caso elegimos 10. Esta columna básicamente va a ser la columna esta menos uno de estos valores. Correcto. Ahora, nosotros tenemos esto formateado de forma de que sean solamente celdas numéricas que no tienen correspondencia, o sea, estas son las divisiones, no tienen correspondencia con cuánto es lo que vale esta f de x. Entonces lo que debería hacer yo es encontrar alguna correlación entre estos puntos y los puntos x sub i. Entonces voy a armar dos columnas más. En este caso voy a armar la columna x sub i y voy a armar la columna x sub i menos 1. En ambos casos, ¿sí?, nos representarían cuál es la coordenada, ¿sí?, la coordenada de estos puntos, dependiendo de si estoy tomando el punto x sub i menos 1 o el punto x sub i. Entonces, para encontrar la coordenada del punto x sub i, ¿sí?, menos 1, sería la coordenada del punto A, ¿sí?, más, en este caso, el punto n, que yo tengo aquí, multiplicado
por el delta de x. Ahora, en esta ecuación lo que hay que tener en cuenta es que delta sub x es un valor que queda fijo dentro de la tabla, mientras que cuando yo arrastre estos valores de x, lo que me va a ir generando es moviendo todos estos puntos y menos 1. Entonces lo que debo hacer es fijar este punto, esta celda M10. Eso se hace poniendo signos pesos y pesos. Lo que me hace es, me guarda este valor, me lo mantiene fijo, mientras que me mueve los demás valores. Otro valor que tenemos que mantener fijo también es el valor G10, ¿no? Que es el valor de A, el punto inicial donde yo arranco a armar mi tabla de valores. Cuando yo los arrastre, entonces estos puntos me debería devolver los primeros puntos x sub i menos 1 para las sumas inferiores. O sea, este punto, este punto, este punto, este punto representativamente, pero de la función f de x 2 a la x más 1. Fíjense que lo que yo obtengo son todos los intervalos hasta este punto que se encuentra acá, un delta x menos que el punto final, ¿sí? Que sería el punto 3, o sea, llego hasta 2.4. Y en estos puntos debería hacer lo mismo, pero haciendo la suma superior, o sea, los puntos más 1 básicamente, ¿sí? Que sería el punto x sub 1, x sub 2, x sub 3. Fíjense que esta suma arranca con el punto f de x sub 1. Y los armo desde la misma forma, o sea, arranco con el punto A, signo peso, ya sé que ese punto va a quedar estático, más, ¿sí? Lo que sería el punto sub i multiplicado por el delta x, que el delta x otra vez también tiene que quedarnos fijo. Entonces, signo pesos, signo pesos. Fíjense que uno arranca en el punto 3, que es el punto inicial de mi integral, 3, y el otro arranca en 2.4, o sea, un delta x más adelante. Epa, ahí está. Arrastramos todos los valores, ya tenemos armadas nuestras grillas. Lo que yo voy a hacer es formatear todas estas celdas para que tengan 4 decimales, como es una aproximación de un área. Me conviene que los números tengan 4 decimales, no todos, sino simplemente los puntos x, f de x, la mayoría de los números con los que vamos a trabajar. I y i menos 1 son números completos, así que no es necesario que tengan esa cantidad de decimales. Bien, entonces en esta celda lo que voy a construir es la función f en ese punto x sub i menos 1, como armamos. Y en esta celda lo que yo voy a construir es la función f en ese punto de x sub i. Para eso lo que voy a hacer es, a esta función tengo que construirla usando este valor de x. O sea, este punto o esta celda va a ser 2 elevado a este punto que es x sub i menos 1 más un término 1. Y esto va a ser exactamente igual para todos los demás valores. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra celda, pero en este caso con los puntos sub i. Esta función va a ser 2 elevado a x sub i, todo, más 1. Fíjense que como esta función es una función parecida a estas que muestran estas gráficas representativas, es una función estricta creciente, la suma inferior, ¿sí? en los puntos izquierdos siempre es un poquitito más chiquitita que la sumatoria en los puntos derechos. Fíjense que esto viene representado por este punto y este rectángulo viene representado por este punto. Es una forma de verificar que más o menos lo que uno está haciendo es un poco correcto. Bien, entonces en este caso lo que vamos a querer terminar de construir acá son las sumatorias parciales. O sea, yo quiero que en estas celdas me muestre cuánto vale el área de este rectángulo, de este rectángulo, de este rectángulo y de este rectángulo. Yo lo que fui construyendo es este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces a esta parte la llamaremos sumas inferiores sub i, que es la suma inferior simplemente de cada uno de los rectángulos. Básicamente es la función multiplicada por el delta de x, ¿sí? Y recuerden que el delta de x, como es un valor fijo, tiene que quedar fijo para todos los valores. Arrastramos y obtenemos todos. Y en este caso vamos a calcular también la suma superior sub i, ¿sí? En este caso la suma superior. Lo que vamos a hacer es la función en los
en el 1, en 2, en 3 hasta n, ¿sí? La suma superior, la función multiplicada por el delta de x, y este delta de x recordamos fijo. Arrastramos. Y acá tenemos entonces representativamente el área de todos estos 10 rectángulos. Acá tenemos el área representativa de todos estos rectángulos. Lo que deberíamos es encontrar el área total de cada uno de ellos. Para eso lo que vamos a hacer es la suma inferior. Vamos a armar un recuadro y la suma superior. Este valor lo que va a hacer es la suma de todos los valores anteriores, y este valor va a ser la suma de todos los valores anteriores. Lo único que nos quedaría es formatear un poco esto, que quede más lindo. Formateado. Y esta